Bendito sea Dios. Vamos a presentar este mensaje que hoy Dios nos ha enviado y que por título hemos puesto el recurso que trae libertad espiritual. Un recurso de parte de Dios para ti y para mí, que trae esa libertad que tantas personas anhelan tener, que todos necesitamos tener. Hoy en día hay tantas personas que dicen ser libres y están atadas de una y de otra manera. Y hay una libertad que solo Dios puede proveer, y sobre esa vamos a estar hablando en este día. Le voy a pedir el favor que me acompañe a leer en el libro de San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí vemos primero la condición del Señor. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esa es la condición, permanecer en la palabra de Dios. Entonces, dice, seremos verdaderamente sus discípulos. Conoceremos quién es Cristo y aprenderemos más de Él. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Muchas personas están atadas de una y otra manera porque desconocen la verdad. La mayoría cree que la sabe, pero están equivocados. Están caminando por caminos errados, creyendo que están en caminos seguros. Jesús dice: cuando conozcan la verdad, que es una sola. La verdad no es duplicidad, es una sola verdad, y la verdad se identifica totalmente con Dios mismo. Dios es verdad, la palabra de Dios es verdad, y Jesucristo dijo que Él es la verdad. Dice: cuando conozcamos la verdad, entonces seremos verdaderamente libres. Dice el verso 33, les respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estas personas conocían lo que estaba escrito, conocían que Dios había formado este pueblo, conocían la ley que había sido dada por medio de Moisés. Ellos creían que eran libres. Y están hablando a nivel espiritual, porque la historia habla de ellos, de que fueron esclavos por 400 años en Egipto. Pero ellos dicen: hemos sido libres siempre, nunca hemos sido esclavos de nadie a nivel espiritual. Pero Jesús les dice a ellos: no han sido libres tampoco espiritualmente, porque ustedes hacen pecado. Y todo aquel que hace pecado, dice, es esclavo del pecado. Entonces le dice el Señor en el verso 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está. Ellos creían que pertenecían a la casa de Dios porque eran descendencia de Abraham. Pero el Señor le dice: ustedes son esclavos que están en la casa, esclavos. Y como esclavos no van a perseverar para siempre, no van a durar. Los hijos son los que quedan en la casa para siempre. Y si el Hijo les liberta, entonces serán verdaderamente libres, dando a entender, entonces quedarán en la casa para siempre. Si el Hijo los liberta. Y el Hijo es que explica la verdad correctamente. El Hijo de Dios, todo lo que Él dijo es la verdad. Solamente la verdad, nada más que la verdad. El Hijo de Dios.
Y cuando el Hijo de Dios explica a las personas cuál es la verdad y las personas reciben esa explicación, su palabra, conocen la verdad. Y una vez que conocen la verdad, entonces son libres esas personas. Ya no hay pecado que pueda atarles a ellos, porque ya saben la verdad. Anteriormente, en el versículo 23 de ese mismo capítulo, Jesús había dicho, dice, les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí ahora hay una identificación clara de Jesús, que a menos que una persona lo conozca a Él y sepa quién Él es, va a morir en sus pecados. No tendrá otra oportunidad. Es tan importante, es vital conocer a Cristo, conocer quién es Cristo. Él dijo: a menos que ustedes crean que yo soy, van a morir. Entonces, la respuesta para vivir es creer en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque Él mismo ha dicho: yo no soy de este mundo, yo no soy de la tierra, yo vine de arriba, yo soy del cielo, dijo el Señor. Dice en el versículo 28, Él dijo, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora está diciendo el Señor que Él será levantado algún día. Será levantado, y una vez que Él sea levantado, y se está refiriendo a la crucifixión, entonces van a saber quién Él es. Entonces conocerán que Él es el Hijo de Dios, después que lo hayan levantado. Pero da un dato interesante aquí. Dice: el Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Escuche bien, Jesús, el que nos enseña la libertad verdadera, el único hombre que fue totalmente libre, que nunca pecó, nunca fue esclavo de nada, Jesucristo es el único que, moralmente hablando, nos puede enseñar la verdadera libertad. Por eso Él dice: el que el Hijo liberta será verdaderamente libre. Y Jesús nos dice aquí que Él siempre hace lo que el Padre quiere. Él siempre hace lo que le agrada al Padre. Por lo tanto, el Padre siempre está con Él. Escuchen muy bien esto, porque la libertad que veremos más adelante se perdió por causa de la desobediencia. Cuando una persona hace algo que no le agrada al Padre, allí está afectando su libertad. Y Jesús nos quiere mostrar aquellas cosas que han sido hechas ya a favor nuestro, las cuales producen en nosotros la verdadera libertad espiritual. Hay personas que están supuestamente libres, pero están atadas espiritualmente. Sienten fuerzas extrañas que los dominan a ellos a hacer cosas extrañas. También están atadas en la psiquis, emocionalmente, sentimentalmente. Hay fuerzas por causa de falta de perdón, por causa de no conocer la verdad, que los tienen a ellos atados a cosas que no debieran. Y Jesús dice: si ustedes lograran conocer lo que es realmente la verdad, quedarán libres para siempre. Pero una cosa es conocer la verdad y otra cosa es vivir de acuerdo a esa verdad. Porque cuando vives de acuerdo a esa verdad, entonces todo lo que hagas será agradable delante del Padre y nunca perderás esa libertad, como Jesús mismo nos declara aquí. Y vaya al capítulo 3 del Evangelio de Juan. En el versículo 13, después que Jesús le dice a Nicodemo algunas verdades, dice en el versículo 13:
nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús otra vez aquí ha hablado que él será levantado. Es la única persona que ha venido a este mundo para morir por causa del mismo mundo es Cristo. Él vino con una misión, morir, para en su muerte impartir vida a todos aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y él dice, es necesario que él sea levantado. Y hay un ejemplo en la Biblia cuando el pueblo de Dios había pecado, y dice la palabra que Dios envió serpientes ardientes que mordían a las personas. Y Dios mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la levantara en alto. Y toda persona que miraba a esa serpiente, cuando había sido mordido por una serpiente, quedaba sana esa persona. Y Jesús ahora hace esa comparación cuando Él sea levantado en la cruz del Calvario. Toda persona que lo mire a Él en la cruz del Calvario, que logre conocer por qué Él está siendo crucificado, que pueda relacionar con su mordida de la serpiente, dice la palabra, quedará libre también, será salvo. Porque dice aquí, para eso Él ha venido, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí está. Dios ha tomado la iniciativa. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa de salvarnos a nosotros. Y veremos en un momento qué hizo Dios anteriormente, donde el hombre perdió la libertad que había recibido. Pero aquí vemos que Dios buscó la manera para que nosotros pudiéramos ser libres de nuevo, para que nosotros pudiéramos tener esa gracia de estar con Dios para siempre, de vivir eternamente. Capítulo 1 de Juan, versículo 9, dice la palabra, hablando de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo, a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos cómo la palabra nos dice que Jesús, dice, estaba en el mundo. Él fue que hizo el mundo, declara la palabra. Pero el mundo no le conoció, pero aquellas personas que lograron conocerle, Dios entonces les ha hecho hijos e hijas de Él. No por voluntad humana, sino por voluntad de Dios mismo. Hijos de Dios. Los que creen en Cristo son hechos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Y los que son hijos de Dios, por creer en Cristo, serán verdaderamente libres. Ya no estarán más en pecado. Ya no estarán más esclavizados a nada de este mundo, a nada de esta tierra. Los que son de verdad de Cristo. Jesús ha dicho que al que el Hijo liberta será verdaderamente libre. Y nos preguntamos, ¿cuántas personas todavía no son verdaderamente libres
y dicen que creen en Cristo. ¿Cuántas personas todavía están siendo manipuladas por espíritus inmundos para cometer pecados y se dejan engañar y cometen pecados? Son esclavos del pecado. ¿Cuántas personas en su interior no son libres todavía? Porque guardan rencor, amargura, dolor por algo que le hicieron y no han podido soltar esa ligadura. Están atados allí. Pero sin embargo dicen que conocen de Cristo. Y Cristo dijo que el que le conoce a Él, el que se afirma en su palabra, esa persona será verdaderamente su discípulo y conocerá la verdad. Y esa verdad le hará libre. Da a entender entonces que si nosotros nos llamamos creyentes, cristianos, y hay todavía algún tipo de atadura, o no conocemos a Cristo realmente, o no hemos obedecido lo que Dios dice en su palabra para poderla ejecutar y ver que Dios de verdad nos libera en Cristo, o nosotros estamos esperando otra cosa, tal vez que no ha sido provista por Dios, y estamos entonces en caminos que no son correctos. Si tú dices que conoces a Cristo y todavía te falta algo en tu ser por ser libre, en este día Dios quiere liberarte. En este día Dios quiere que seas totalmente libre. Dios ha provisto este medio maravilloso para que todo creyente de verdad pueda ser libre, pueda sentirse libre, fluyendo en amor. A aquellas personas que te han ofendido, a aquellas personas que te han herido, a aquellas personas que te han maltratado, a aquellas personas que se han burlado de ti, que tú cargas en tu corazón todavía esas ofensas que te están atando a esos hechos del pasado. Dios quiere hoy darte la oportunidad de que te libertes de esas cargas, que sueltes esas presiones que hay en ti. Y hay una sola manera: recibiendo el amor de Dios, recibiendo el perdón de Dios, y luego con ese amor y ese perdón de Dios, tú se los vas a dar a aquellas personas que te han ofendido en el pasado. Entonces conocerás lo que es ser libre en sus emociones, libre en su alma, libre en su interior. ¿Por qué? Porque Cristo te dará la capacidad para perdonar a los que te han ofendido. Pero también, si hay algo que estás haciendo que ofende a Dios, Dios también te quiere dar a ti en este día la oportunidad para que tú seas libre de esa atadura con ese pecado, dándote el entendimiento de lo que tienes que hacer, según declara la palabra de Dios. Vemos aquí, si eres hijo o hija, si crees en Cristo Jesús y si eres su discípulo, entonces conocerás la verdad y el Señor te va a liberar. Y no hay pecado que pueda pegarse a ti porque tú eres hijo o hija de Dios. Veamos entonces, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, cómo empezó la situación con la humanidad. Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios estaba creando en la tierra y todas las cosas que habían aquí, y había hecho los cielos y todo lo que hay en los cielos. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Paremos allí, porque salió de Dios crear un ser a su imagen y semejanza, y ese ser se llama el ser humano, el hombre. Ahí dice, varón y hembra los creó al hombre, porque el término hombre es humanidad, a la humanidad. Nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es santo, santo, santo. Y nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios dice en su palabra que le plació a él, quiso él hacerlo.
Salió de Dios formar al hombre para ponerlo a señorear en su obra en la tierra. Ese es el plan de Dios. Versículo siguiente, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio el señorío sobre la tierra. Ese era el plan de Dios, al hombre y a la mujer. Aquí tenemos al hombre siendo formado por Dios en una posición sobre toda la creación, y Dios les puso a ellos para que señorearan, para que trabajaran y sean los señores de toda la tierra. Versículo 8 del capítulo 2, dice la palabra: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí vemos, Dios hizo un Edén, un huerto, algo especial, y allí dice, puso al hombre. Dese cuenta que el hombre había sido creado, y luego Dios hizo este jardín tan especial, y luego trajo al hombre y lo introdujo en ese jardín. Así es, dice la palabra. Y Dios le dijo: todo eso es de ustedes. Todo lo bueno, dice, delicioso. Pero le dijo algo, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está. El hombre es libre para comer de cualquier árbol que quiera, pero tiene una limitación. Es libre, pero hay una condición que no puede pasarla. Porque si él desobedece en una sola regla que Dios le ha dado, va a perder todo lo que Dios le ha dado a él. Toda esa gracia. Dice, ese mismo día vas a morir. Y morir significa separación. Quedarás separado de Dios. Ya no habrá esa comunión. Hermanos, la mayor libertad que alguien puede disfrutar es estar en comunión plena con Dios. Es la mayor libertad. Tienes libertad para amarlo a Él. Tienes libertad para adorarle a Él. Tienes libertad para hablar de Él a cualquier persona. No importa los obstáculos, te sientes libre. No hay problemas de situaciones que te afecten, porque eres verdaderamente libre, porque estás en comunión con Dios. Es la mayor libertad que Cristo viene a darnos a nosotros. Que seamos libres para amar a Dios, para servirle a Él, para hacer lo que Él quiera que hagamos. Libres. Recuerde, Adán y Eva tenían esta libertad con una condición, con una limitación. No coman de ese árbol. Y sabemos la historia, que no la vamos a leer completa, pero viene el tentador. Y viene el tentador primero a Eva, y a Eva la convence, y luego Eva come del árbol prohibido y le lleva a su esposo, y su esposo también come del árbol. Allí ofendieron a Dios. Recuerde lo que Jesús dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. En este caso vamos a ver cómo Dios dejó solos a esta pareja que había creado, porque hicieron algo que le desagradó. A menos que nosotros, los creyentes, sepamos, reconozcamos, comprendamos que si ofendemos a Dios, perdemos lo que ya tenemos, corremos el riesgo
de perder esta gracia, esta libertad que Cristo nos ha dado, por causa de que Jesús dijo, el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. Aquí vemos nosotros por qué en un ambiente tan especial no había nada negativo, sin embargo ellos ofendieron a Dios. Voy a ir al capítulo 3, versículo 14, porque después que Satanás engañó a Eva, y Eva comió del árbol y dio a su marido y él también comió, entonces empezaron los problemas en la tierra. Génesis 3:14 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o más bien en el talón. Aquí vemos, Dios ahora viene con juicio. Primero a Satanás y a la serpiente. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, la serpiente antigua que es diablo y Satanás. Dice, va a venir alguien que saldrá de la misma mujer a quien tú engañaste. Alguien que saldrá de una mujer y está profetizando ya a aquel que iba a venir. Y por eso Jesucristo decía, si no saben que soy yo, si no creen que yo soy aquel que iba a venir, van a quedar en sus pecados, van a morir en sus pecados. A menos que nosotros reconozcamos que este versículo está hablando de que Dios enviaría a alguien que saldría de una mujer, el cual sería el sustituto para nosotros poder estar en paz con Dios, para poder recibir de nuevo lo que hemos perdido, lo que fue perdido aquí, que seguiremos leyendo. A menos que comprendamos que Jesucristo es esa persona, Él mismo dijo, morirán en sus pecados si no logran creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es este que había sido profetizado, que le pisaría la cabeza al diablo, que es este que vendría de la simiente de la mujer. Y más adelante en Isaías, Dios profetiza que será de una virgen que no ha conocido varón, que por un milagro del Espíritu Santo vendría a la tierra el Hijo de Dios. Y Dios está hablando aquí de un castigo sobre esta serpiente por causa de lo que hizo contra la humanidad que había creado. Pero ahora a la mujer también castiga a Dios. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es tremendo eso. Yo veo que a las mujeres hay que ponerle inyecciones, hay que anestesiarlas, pasan mucho trabajo para poder dar a luz un hijo. Y sin embargo, mire las bestias, ¿a cuántas le ponen en anestesia? Solamente ellas salen y siguen como que no pasó nada. Da a entender que al principio la mujer estaba diseñada para que no tuviera dolor tampoco. Pero por causa de la desobediencia, Dios dijo, ahora vas a dar a luz con dolor. Para que ustedes y nosotros nos acordemos que hubo un momento de desobediencia que ha producido tanto dolor en el mundo. Pero ¿qué le dijo al hombre? Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ay Dios, quiere decir
que todo mal que hay en la tierra es culpa del hombre. Es culpa del ser humano por su desobediencia. Todo mal. La tierra antes no había sido maldecida hasta este momento, que por causa de que el hombre desobedeció a Dios, Dios dio este dictamen sobre la tierra y hizo que la tierra produzca espinos y abrojos, y el hombre tiene que sudar duro para poder conseguir con aquello con que alimentarse. Y no solamente se quedó allí. Versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está, perdió la libertad el ser humano. Antes podía entrar, ya no, está prohibido. Dios en su juicio declaró estas palabras y el hombre quedó fuera. Por eso es tan importante, cuando Jesucristo vino a la tierra, la Biblia dice que todo el que crea en Él, todo el que crea en Él no se perderá, tendrá vida eterna. Dios le hará hijo o hija. Dios por medio de Cristo quiere reconciliar a todos los seres humanos. Pero aquí está la condición: tiene que creer en el Señor Jesús. Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo, tomó la iniciativa y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero está la condición: todo aquel que en Él cree. Y muchos dicen que creen en Cristo, pero no creen en Cristo. Porque el que dice de verdad que cree en Cristo, le obedece. Reconoce que Él es Dios, que Él es el Señor de la creación. Y toda palabra que Él diga es para ser obedecida. Y Jesús vino a darnos el ejemplo. Jesús mismo dijo, lo hemos leído: por esto me ama el Padre y no me ha dejado solo, porque yo hago solamente lo que le agrada a Él. Y nos da el ejemplo. Se puede vivir solo agradando a Dios. Se puede vivir una vida recta delante de Dios. Cristo es el ejemplo como ser humano. Sí, Él es el Hijo de Dios, pero vino a la tierra en un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Vino a la tierra similar a como nosotros estamos en la tierra, con debilidades. Vino a la tierra no en un ambiente como Adán y Eva, donde no había pecado, donde todo era hermoso. En su tiempo vino cuando había mucha persecución. Jesucristo tuvo que enfrentar a personas que le querían matar, le querían ofender, le querían apedrear. Estaban siempre contradiciéndole. Él no estuvo en un ambiente muy fácil de llevar. Más bien Él vino a poner el orden donde había un completo desorden. Pero vino a enseñar la verdad. Vino a mostrar con su vida que aún en situaciones extremas se puede vivir sin ofender al Padre. Se puede vivir vida agradable a Dios. Vino a darnos el ejemplo y nos dice: serán verdaderamente mis discípulos si mis palabras están en ustedes. Si las palabras que Jesús habló nosotros las conocemos y las vivimos, entonces seremos sus discípulos y seremos libres. Hermano, hermana, repito, si hay algo en ti que sientes que no eres libre para amar, Jesús dijo: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Si te es difícil amarlo, es porque algo te detiene. Jesús dijo también: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si es difícil amar al prójimo y perdonarle. Una vez el apóstol Pedro le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta 7? ¿Perdonaré a mi hermano que me ofenda? Jesús dijo: no te digo hasta 7, aún hasta 70 veces 7. Si te es difícil perdonar a tu hermano o hermana que peca contra ti, es porque hay una atadura en ti.
que no te deja cumplir la palabra de Dios. Y Jesús dijo, el que en Él cree será verdaderamente libre. Entonces nos preguntamos, ¿será que yo creo de verdad en Cristo? ¿O será que crees a medias en Cristo? ¿Crees de verdad que todo lo que Él dijo es así? ¿Crees de verdad que todo lo que Él hizo, que dice la Biblia, así aconteció? Y no solamente lo que Él hizo según dice la Biblia, pero la palabra de Dios dice, hizo Jesús muchas cosas que no están escritas, las cuales, dice Juan al final de su evangelio, si se escribieran una a una, él dice, en una exageración, no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse. Pero piense, con las poquitas cosas que se escribieron, ¿cuántos libros se han escrito de Jesús y de las cosas que Él hizo? ¿Qué tal si hubieran escrito todo? ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios mismo. La Biblia dice, lo hemos leído, Él hizo el mundo y vino al mundo. Vino al mundo para salvar a aquellos que estaban en el mundo, perdidos. Y les dio la oportunidad que crean en Él. Y si no logran creer en Él, se perdieron. Pero Dios tomó la iniciativa. Dios se acercó a las personas. Son libres aquellos que creen en el Señor. Vamos por favor al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Veamos lo que nos dice que aconteció por medio de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús lo había declarado, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán quién Él es. Dice, aquel día, cuando Jesús fue levantado, cuando fue crucificado, aquel día, Él tomó la maldición que había sido declarada sobre la tierra, sobre la humanidad, Él la llevó a la cruz del Calvario como un acto de justicia de parte de Dios. Había pagado todo lo que era necesario pagar para que el ser humano pudiera volver a tener paz con Dios, para que ese hecho que habíamos leído en Génesis fuera olvidado, borrado. Jesucristo vino para salvarnos a nosotros, por iniciativa, por amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, Dios no nos abandonó para siempre. Hemos leído en Génesis que Dios echó al hombre que había creado, a él y su mujer, fuera del Edén, y puso querubines, y uno de ellos tenía una espada encendida, prohibida la entrada, hasta que Jesucristo vino a la tierra, pagó el precio, dice, nos redimió, nos compró, pagó el precio por tu vida y por la mía, y se hizo Él maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. No solamente se hizo maldición, el verso siguiente dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiere decir que no solamente nos quita la maldición, pero nos da la bendición. La bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros. No solamente Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, pero al restaurarnos en la relación con Dios, no solamente nos da entrada al paraíso, sino que Dios mismo quiere tener entrada en nosotros mismos. Hace nuestros cuerpos su templo, donde Él mismo viene a morar. Dice la palabra, hemos leído, Cristo vino
para quitar la maldición y para que podamos recibir la bendición que había sido prometida a Abraham, de que tendríamos al Espíritu Santo con nosotros. Esto es maravilloso. Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios 3, 17 dice de esta manera: dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Cuando una persona reconoce a Jesucristo como Señor, esa persona recibe libertad. El Espíritu Santo está en esa persona y le hace ser libre, verdaderamente libre. Es libre, puede hablar de Cristo sin avergonzarse, sin tener temor a lo que venga. Puede hablar de Cristo. No hay nada ni nadie que le detenga. Está libre, libre para hablar, libre para adorar, libre para bendecir a quien Él quiera. Está libre. Cristo está morando en esa persona. Dice, y cuando el Espíritu Santo está en una persona, ahí hay libertad en esa persona. Hay libertad en cualquier congregación donde está el Espíritu Santo trayendo conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de la verdad, y las personas conocen a Cristo, obedecen esa palabra. Eso quiere hacer el Señor con nosotros. Un poquito atrás, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Mire cómo nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Escuche bien. Si tú dices que eres de Dios, no puedes ignorar entonces que Dios está en ti, que el cuerpo tuyo es de Dios, que tú no te perteneces, como yo no me pertenezco porque soy de Dios. Cristo nos ha comprado a precio de sangre. Dice, ya no somos de nosotros, ya le pertenecemos a Él. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra nos manda entonces a reconocer si somos de Cristo. Y otra vez, ¿cómo podemos ser de Cristo? Creyendo en Él. ¿Qué debemos creer? Que Él es aquella persona que había sido prometida el día de la caída, de que iba a vencer al diablo, que le iba a aplastar la cabeza, el cual nos iba a redimir a nosotros e iba a quitar la maldición que pesaba sobre la humanidad y sobre toda la tierra. Creer que Jesucristo es aquel que había sido prometido. Y recuerdo lo que leíamos al principio. Jesús les dijo a los judíos: si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Pero hay una alternativa a morir a pecados. La alternativa es creer en Cristo para ser perdonados por Dios. Pero al momento de ser perdonados por Dios, somos comprados por Dios. Ya no nos pertenecemos. Y ahí yo creo es donde está el principal obstáculo de los creyentes. Que los creyentes normalmente aceptan a Cristo, pero no el señorío de Cristo. Quieren seguir siendo señores de sus vidas. Quieren seguir haciendo lo que quieran. Y Jesucristo, que nos dio el ejemplo, dijo: no digo nada que no oiga decir al Padre. No hago nada que no vea hacer al Padre. Y todo lo que hago le agrada al Padre. Porque estaba sometido al Padre, sujeto al Padre. Hermano, hermana, como vamos a ver, voy a terminar en el libro de Romanos, que allí el apóstol Pablo nos explica cómo nosotros podemos santificar a Dios con nuestros cuerpos y en nuestro espíritu.
cómo nosotros podemos declarar la gloria de Dios en nosotros, en cuerpo y espíritu. Vaya por favor a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12. Permita Dios que al conocer esta palabra, para muchos será repasar esta palabra, nosotros podamos comparar nuestras vidas con lo que está escrito y ver si de verdad somos libres totalmente, o si hay algo que deba ponerse en orden en este día, y tener el cuidado de no volver a caer en ningún tipo de ataduras. Aquí nos explica Pablo, Romanos 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Paremos allí. Dice, no reine el pecado en ustedes. Cualquier cosa que sea pecado, no le obedezcas. Cualquier tentación que venga a tu vida, no le obedezcas. El pecado no tiene fuerza en ti si tú eres de Cristo. Tú eres libre, no tienes que obedecerlo. Dice, no reines el pecado en ti. Pero también dice, no le prestes tu cuerpo, no presentes tu cuerpo a la iniquidad. No hagas con tu cuerpo nada que sea ofensa para Dios. No uses tu boca para ofender a nadie, porque eso ofendería a Dios. No uses tus manos para tocar algo que no sea correcto. No vayas a lugares que no sean correctos. No uses tus pies para llevarte a lugares que Dios no aprueba. En otras palabras, no uses tu cuerpo como instrumentos de iniquidad. Más bien dice, usa todo tu ser como instrumento de justicia. Disponlo en las manos de Dios. Y dice, preséntate a Dios como vivo entre los muertos. En otras palabras, los que te rodean están muertos, pero tú estás vivo. Pero ellos creen que están vivos y que tú estás muerto, pero es al revés. Ellos están muertos en delitos y pecados y tú estás vivo porque la gracia de Dios está en ti. Dice, preséntate ante Dios así. Aleluya. Aleluya. No lo olvides. Los que te rodean, casi siempre en todo lugar, con muy raras excepciones, están muertos. Están viviendo una vida terrenal, pero la muerte eterna pesa sobre ellos. La maldición está sobre ellos. Solamente será quitada si ellos reciben la gracia por medio de Cristo. Y por eso, cuando una persona es de Cristo, esa persona toma algo que es de Dios: misericordia, compasión por los que están perdidos. Esa persona piensa en aquellos que están muertos, que no solamente van a morir su cuerpo físico, pero le espera una eternidad en el infierno, una eternidad en el lago de fuego, una eternidad al lado del diablo y de los demonios. Y uno piensa en esas personas y le pide a Dios que le use de alguna manera para llevarle el conocimiento de Cristo, para que tengan la opción de recibir la gracia de Dios. Una persona que es libre de verdad es una persona que habla de Cristo a quien lo necesita. No importa que te diga que es religioso o que es de otra religión o que no cree en nadie. Es una persona que tiene un alma que salvar. No lo sabe, pero tú sí lo sabes y tú le presentas a Cristo. Si tú no estás presentando a Cristo a las personas, es porque tienes temor o te estás avergonzando de Cristo. Jesucristo dijo,
si alguno se avergonzare de mí en la tierra ante los hombres, me avergonzaré yo delante de mi Padre en aquel día. No te avergüences de Cristo. Y si es por temor, entonces es que no conoces el verdadero amor de Dios. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tienes temor, es que no conoces todavía a Dios correctamente. Y si conoces a Dios correctamente, el amor de Dios está en ti. Y por amor estás dispuesta a sufrir con tal de que otros conozcan de Cristo. Por amor. Solo tú dices: Dios, así como me has salvado, así como has tenido misericordia de mí, así como has olvidado mi pasado, usa mi vida para yo ayudar a alguien a que te conozca también, a que venga a ti, que reciba tu gracia. Por amor, amor, misericordia y compasión, nosotros viviremos como Cristo vivió en la tierra, teniéndolo todo como si no tuviera nada, dándose a sí mismo a todos sin esperar que nadie le diera nada. Eso quiere el Señor, que vivamos en esta tierra como Cristo vivió, que caminemos en este mundo como vivos entre muchos cadáveres caminando, que todos pueden recibir vida si nosotros le llevamos a aquel que es la vida, a aquel que imparte vida a los muertos, a aquel que quita la maldición, a aquel que hace venir la bendición sobre las personas. Si tú amas a alguien, más que darle dinero o algún bien físico, dale la oportunidad de la salvación. Si amas a alguien, haz lo que dice la palabra de Dios. Usa tu vida como instrumento de justicia. Voy al verso 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dese cuenta, la Biblia nos dice que nosotros debemos obedecer a Dios en todo. Y dice: a aquella persona que tú te rindes para obedecerla, te estás haciendo su esclavo. Y se nos olvida que Dios espera de ti y de mí que reconozcamos que somos sus esclavos, sus servidores, que tenemos que obedecerle a Él gustosamente, no de mala manera, sino gustosamente, como un buen esclavo, como un buen siervo, en todo lo que Él diga. Eso espera Dios, que le sirvamos a Él para justicia. Porque si no lo hacemos así, entonces estamos esclavizados del pecado, sirviendo al pecado para muerte. Todo el que está pecando está camino a esa muerte eterna. Dice el versículo 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si no eres libre para ser siervo de la justicia, hay algún problema en tu vida. Y si te crees libre y no eres siervo de la justicia, quizás no le estás siendo fiel a Dios como Él espera. Le estás fallando a Dios. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquella persona que robaba, la Biblia dice: no robe más, sino trabaje para que le dé a otro que necesita. Aquellas personas que tenían unas palabras feas, ahora no salen feas, pero salen muy lindas, limpias, para bendecir a alguien. Aquellas personas que vivían poniendo sus pies en lugares que no agradaban a Dios, ahora ponen sus pies en lugares que agradan a Dios.
Aquellas personas que hacían lo que Dios no quería, ahora buscan hacer lo que Dios sí quiere. En otras palabras, buscan hacer lo contrario a lo que antes hacía. Dice el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros podemos darle siempre gracias a Dios, porque Cristo vino a la tierra para quitar la maldición que pesaba sobre nosotros, para darnos la bendición de Dios, para que el Espíritu Santo pudiera venir a nosotros, para que tengamos esperanza de la vida eterna. Ya no hay muerte que pueda venir sobre el creyente, porque Cristo Jesús nos ha hecho reconciliar con Dios. Pero recuerden, no podemos olvidar que mientras estamos en la tierra, Dios espera que hagamos algo para Él. Dios espera que seamos instrumentos de justicia. Dios usa seres humanos para llevar el conocimiento de la justicia a otros seres humanos. Hagámoslo, hermanos queridos. Termino en el capítulo 8, desde el versículo 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está. Si eres de Cristo, tienes al Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo en ti te hace clamar, Abba, Padre. Adán hablaba con Dios y fue echado. Pero hoy el Espíritu está en ti y te permite hablar con Dios como si fuera tu Padre, que lo es, porque Dios te ha dado nueva vida. Dice la palabra, Dios te ha hecho su hijo o hija por su voluntad, no por voluntad humana. Y tú le puedes decir en toda confianza, Abba, Padre. Y el Espíritu te dice que tú tienes herencia en los cielos, que tú no tienes que morir, que hay vida que te espera para siempre, que en los cielos hay algo preparado para ti. Adán fue echado del paraíso, pero Dios te dice a ti, tú serás introducido al mismo cielo por causa de Jesucristo, que pagó el precio por tu vida, te ha comprado a precio de sangre. Es tan importante entonces que nosotros recibamos esta palabra, tomemos en serio lo que Jesús dice, que si estamos firmes en su palabra, conoceremos la verdad, seremos sus discípulos y seremos totalmente libres. Nunca más seremos esclavizados. Por lo tanto, hermano, hermana, te ruego, analiza tu vida delante de Dios. Si hay algo que tú sabes que te está oprimiendo, Dios no quiere que eso esté en tu vida y Dios quiere darte una libertad completa. Tienes que disponerte como servidor de Dios, disponer tu cuerpo, tus miembros para la justicia divina, para favorecer a otras personas, sufrir por Cristo, como dice la palabra. Entonces verás la recompensa del Señor. Verás también la gloria de Dios en tu vida. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya.
Vamos a orar. Pídele a Dios que te revele si en verdad tú conoces a Cristo. Si en verdad tú eres de Dios. Pídele a Dios que te revele si hay algo en ti que aún siendo de Dios por desobediencia a la palabra o por ignorancia a la palabra, has estado sufriendo. Y Dios quiere hoy que dejes de sufrir, que dejes de padecer por causa de ese dolor, por causa de que no has perdonado, por causa que no sabes amar todavía a aquella persona que te ha ofendido, porque no tienes compasión de él o de ella. Quizás no te importa que esté perdido, si muriera hoy se va al infierno, pero tú dirás cualquier cosa, entonces no eres de Dios. A Dios sí le importa a esa persona y te quiere usar, y quiere usarte a ti que fuiste ofendido por él o por ella, primero para que le perdones de todo corazón, y segundo para que ores por él o por ella, que Dios de alguna manera le salve y no se pierda. Y si hay algo que estás haciendo de algún espíritu inmundo que te ha estado forzando de alguna manera, haciéndote extraviar de los caminos del Señor, y estás cometiendo pecado, te has vuelto esclavo de ese pecado, Dios te quiere liberar, pero tienes que querer ser libre. Tienes que querer aborrecer el pecado. Tienes que querer apartarte de ese camino de maldad. Tienes que querer lo que Dios quiere, porque entonces ya pertenecerás a Cristo. Ya no te pertenecerás a ti mismo. Como hemos leído, ya no sois vuestros, sois de Dios. Y vuestro cuerpo y vuestro espíritu deben glorificar a Dios. Oremos y pidámosle a Dios que por su gracia y misericordia, cada vida pueda recibir esta su palabra y pueda ser transformada por medio del poder del Espíritu Santo, que te hará libre de ahora para siempre. Porque al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Ya no habrá nada ni nadie que pueda atarte a ti, porque Cristo te mantendrá libre. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caídas, recibirá siempre toda la gloria. Cada vez que tú veas que te saca de una nueva situación y te mantiene en victoria, verás que el poder de Dios está contigo y que el maligno nunca más podrá volver a tomar tu vida como instrumento de iniquidad. Amado Padre, Rey de Gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por amar la humanidad. Aunque hiciste juicio a Adán y Eva, nuestros primeros padres, aunque hiciste juicio y enviaste maldición sobre toda la tierra por causa de ese pecado de desobediencia de ellos, has hecho también juicio, viniendo tu propio Hijo a la tierra a morir, a dar su vida por todos nosotros, por amor. Y has abierto de nuevo la puerta, has abierto un nuevo camino, y podemos aún llegar a aquel lugar donde está el árbol de vida, y nos das entrada ante ti, Señor. Gracias, Padre, por tener compasión de los seres humanos que has creado, y por mostrarnos por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu que lo que tú esperas de nosotros es que creamos en el Hijo de Dios, que creamos que Él es el que iba a venir, el prometido, el profetizado. Él es el Hijo de Dios. Él es el que hizo todas las cosas
y vino a la tierra a pagar por nosotros. Nosotros te rogamos, Dios, que nos des siempre sabiduría, entendimiento de tu palabra. Guíanos, Dios, en el conocimiento de toda verdad, para que seamos libres en toda nuestra manera de vivir. Guía, Dios, cada persona que está aquí, que está en sus lugares, donde quiera se encuentre. Ayúdales, Dios, a discernir cómo está su vida delante de ti. Y revélales si hay alguna área que necesite en este día libertad. Porque Jesús vino a libertar a los oprimidos, a declarar apertura de la cárcel a los cautivos y a declarar el año agradable del Señor, el cual declaramos sobre cada una de estas vidas, oh Padre. Glorifícate, Señor amado. Presentemos al Señor esta canción y habla con Dios según el Espíritu Santo te muestra. Pídele perdón si hay algo que has hecho que ha desagradado a Dios, y toma la determinación en este día de solamente vivir para Dios y no para el maligno. Bendito eres, Dios.